Hola, bienvenidos al video tutorial número 2 del curso de programación de microcontroladores ABR Admin en lenguaje C. Entonces, hoy vamos a ver el sistema de reloj y las configuraciones del reloj o las opciones. Entonces, aquí tenemos un diagrama de bloques general de la distribución de los relojes. Entonces, bueno, contamos con un multiplexor que es el que selecciona las diferentes fuentes de reloj que puede tener este microcontrolador. Entonces tiene external clock, cristal oscilador, oscilador de frecuencia baja y el oscilador interno. Y también podemos aprovechar el oscilador de el Watchdog Timer para utilizarlo como reloj del sistema. Entonces, del multiplexor seleccionamos una fuente, el cual pasa por un preescalizador y después sí pasa a la unidad principal de el reloj del procesador ABR y de ahí sí se distribuye a sus respectivos módulos. Entonces, como los timers, como los pines de entrada y salida, como el conversor análogo digital, el core de la CPU, la memoria RAM y la memoria flash y la memoria EEPROM. Listo, entonces aquí tenemos todas las opciones que hay. Es configurado con los bits de el CK Cell del 3 al 0. Estos bits se configuran por los fusibles. Más adelante explicaré cómo hacerlo. Entonces está el Low Power Crystal, el Full Swing Crystal, el Low Frequent Crystal, frecuencia interna de 128 kHz y la frecuencia interna de 8 MHz máximo. Entonces, bueno, aquí tenemos eh, cómo es la de configuración para poner un cristal. Entonces va el cristal en sus pines Xtal 2 y Xtal 1 con dos condensadores a tierra. Entonces aquí tenemos en el caso para Low Power Crystal cómo son los valores y dependiendo del valor que le pongamos al oscilador, al cristal, o puede ser un aquí, acá nos especifica que puede ser un cristal de cuarzo o un cerámico resonador también. Entonces son los que podemos configurar. Entonces, dependiendo el valor que vayamos a utilizar, escogemos aquí una configuración de 4.9, de 0.9 a 3 MHz, de 3 a 8 y de 8 a 16 MHz. Entonces, este Low Power Crystal es un modo de oscilación de baja potencia, ¿sí? El cual es muy susceptible a ruidos externos y ambientes ruidosos. Entonces, este es recomendado cuando estamos en un ambiente donde no hay un ruido externo. ¿Listo? Entonces, cuando... bueno, aquí hay otras opciones, sí, que se configuran con el CK Cell 0 y con el SUD 1 y con el SUD 0. Entonces, bueno, aquí hay unas especificaciones que es importante que veamos acá. En este caso especifica el 2. Entonces, el 2 dice que esta opción solo es usada, esta opción no es usada con cristales, solo con resonadores cerámicos. Entonces, cuando utilizamos de 4.9 y no necesita condensadores. De resto, podemos utilizar un cristal de cuarzo o un resonador cerámico. Eh, Aquí hay otra cosa importante, es que, bueno, están estas configuraciones y con estos tres bits, el CKCL 0 y el SUD 1 y SUD 0, podemos configurar unos tiempos que le debemos dar al microcontrolador para que se estabilice el voltaje de alimentación después de haber iniciado para que el oscilador empiece a trabajar correctamente. Entonces podemos configurar este y podemos configurar un retardo después de el reset adicional para que el microcontrolador alcance a estabilizarse a los 5 voltios de funcionamiento.
igual que acá. Listo. Entonces el otro modo de funcionamiento es el Full Swing Crystal. Entonces este modo va en un rango entre 0.4 y 20 MHz. Usa un cristal entre 12 y 22 picofaradios y se configura de la siguiente forma. Entonces, en este modo es más, eh, consume un poco más de potencia, pero ya no va a ser tan susceptible a ruidos externos. Entonces, cuando vamos a poner nuestro microcontrolador en fuerte ruido externo, entonces debemos utilizar esta opción. Y podemos poner un cristal máximo en esta opción de 20 MHz. O cuando vayamos a utilizar un cristal de 20 MHz, utilizamos esta opción también. Listo, la otra opción, bueno, y la configuración es exactamente igual a la anterior. Y aquí también están estos tiempos de establecimiento para que empiece a funcionar el cristal y para que se mantenga en los 5 voltios. Listo. Otra opción es el cristal de baja frecuencia. El cristal de baja frecuencia simplemente solo lo podemos configurar. Aquí nos indica que es un cristal de baja frecuencia que es de 32.768 kHz, que también es conectado a los mismos pines donde iba el cristal de las configuraciones pasadas, simplemente que es solo a baja frecuencia. Entonces aquí están unos condensadores que se recomiendan y exactamente igual al anterior, unos tiempos de establecimiento para que empiece a funcionar correctamente nuestro cristal. La otra opción que se tiene es un cristal interno eh, que puede ir de 7.3 a 8.1. Se configura de la siguiente forma y esta es la configuración que trae por defecto el microcontrolador cuando es un microcontrolador nuevo. Entonces él viene configurado con frecuencias de 8 MHz y además de eso viene configurado con un divisor de frecuencias de 8 que era el preescalizador que habíamos visto después del multiplexor, o sea que la frecuencia real de funcionamiento de él es de 1 MHz. Ese también hay unos tiempos de establecimiento, unos eh, que se configuran exactamente igual al anterior. Y el oscilador interno que solo se puede configurar a 128 kHz y se configura eh, configurándolo con esta palabra en, en los fusibles de selección del tipo de oscilador. Listo. Y el otro es una señal externa que puede ser de 0 a 20 MHz y se pone esta palabra en la configuración y se configura de la siguiente forma. Entonces el Xtal1 2 queda como un pin de entrada y salida y por el Xtal1 ingresamos una señal cuadrada hasta máximo 20 MHz. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es el funcionamiento. Aquí tenemos el sistema de preescalizador para seleccionar diferentes frecuencias. Entonces, el preescalizador se hace con este registro. Entonces, habilitamos que vamos a poner un valor de preescalización y las preescalizaciones posibles son de 1 hasta 256. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo podemos configurar nuestro microcontrolador con el preescalizador. Y este registro, el que vemos acá, el OSCAL, este registro sirve para calibrar la frecuencia solo cuando utilizamos oscilador interno. Entonces, como veíamos acá que esa frecuencia cambia o va desde 7.3 a 8.1 MHz, eso es configurado acá en el registro OSCAL. Pero recomendación, este registro dejarlo quietico como está por defecto porque al hacer modificaciones afecta
la frecuencia y acá nos está indicando de que el inconveniente es que puede fallar en el acceso a la memoria flash, ya la memoria EEPROM. Entonces, recomendación, dejar este registro quieto. Listo, bueno, ya que estaban lo de el preescalizador, y pues eso es básicamente lo que es el funcionamiento de el cristal. Ya vamos a ir a hacer ejemplos en el compilador. Otra cosa que les quería mostrar es que este microcontrolador tiene 20 MIPS. Entonces, si recordamos de los videotutoriales del curso de PIC, habíamos dicho que MIPS es millón de instrucciones por segundo. Entonces, este microcontrolador alcanza un máximo de 20 millones de instrucciones por segundo cuando la frecuencia de oscilación está a 20 MHz. En el PIC, en los que habíamos visto, en los PIC 16, solo podemos obtener un máximo de 5 MIPS con un cristal de 20 MHz, porque recordemos que el microcontrolador PIC eh, divide en 4 frecuencias de entrada para utilizarla como sistema. Entonces, cuando utilizamos un cristal de 20, eso da, eso dividido 4 da una frecuencia de 5 MHz, lo que quiere decir que es un máximo de 5 MIPS. En cambio, aquí en el ADMEL, en el ABR, podemos llegar hasta 20 MIPS con un cristal de 20. Bueno, entonces ya viendo esto, vamos aquí a abrir Proteus y el compilador. Voy a mostrarles unas cosas importantes. Esto es como lo estaba en el ejemplo pasado que habíamos compilado este ejemplo. Ahí está. Entonces, bueno, voy a mostrarles qué son estas librerías. Entonces, la io.h. Entonces, vamos a File, Open. Esta, recuerde que para compilar en C en este IDE, tocó instalar un programita que se llamaba WinABR. Entonces, el que instalaba aquí en C, WinABR, vamos a la carpeta ABR, vamos a la carpeta Include, vamos a la carpeta ABR y acá el que incluimos fue el io.h, que es esta librería. Entonces vamos a echarle un vistazo a esta librería. Entonces esta librería simplemente selecciona cuál es el microcontrolador que nosotros escogimos para el proyecto y nos incluye una librería correspondiente al microcontrolador que se seleccionó. Entonces el que estamos utilizando es el Atmega 328P. Entonces busquémoslo. Aquí está. Entonces él incluye esta librería, que está en ABR y se llama IOM 328P. Entonces vamos a buscar esa librería. Miremos qué otras cosas incluye acá o qué otras cosas hace. Simplemente, bueno, incluye otras librerías, que es el por pin, el con, version, fuses y look, que más adelantico vamos a ver también qué son esas librerías. Entonces, miramos aquí, vamos nuevamente a la carpeta donde la teníamos, que era perdón, en WinABR, ABR, include ABR, y la que íbamos a abrir es esta que tengo copiada acá. Es esta, listo. Entonces, esta es la librería que se utiliza, donde están todos los registros, como habíamos visto, igual en el PIC. Había una librería donde adicionaba todos los registros de configuración del microcontrolador con sus respectivas direcciones para poder accesar a ellas por medio del lenguaje C y por los nombres que se especifican acá. Entonces aquí tenemos el pin B, que el pin B es el registro que utilizamos para leer el puerto B. Recordemos que en el PIC, para leer y escribir el puerto B, utilizábamos el mismo registro. Para leer utilizamos por B y para escribir también utilizábamos por B. Aquí no. Aquí utilizamos el
PIN-B para leer el puerto B, el DDR-B es para poner eh, configuraciones de cuál pin queda como entrada y como salida. Entonces, como les había dicho en el videotutorial de microcontroladores PIC, en PIC el 0 significa salida, el 1 significa entrada. Aquí no, aquí en los demás microcontroladores, excepto en el PIC, 1 significa salida y 0 significa entrada. Entonces, recordemos bien eso. Entonces, este es el registro de donde ponemos cuáles pines queremos como entrada y como salida. Y aquí tenemos el por B, que es el registro donde podemos escribir en el puerto. Entonces viene de 8 bits. Entonces el pin 0 y el pin 7. ¿Listo? Aquí tenemos todos los registros que se utilizan con sus respectivas bits de configuración también. Y adicionalmente aquí tenemos el vector de interrupciones, que era una cosa que yo les había contado al principio de este curso, que a diferencia del PIC, este microcontrolador tiene sus interrupciones vectorizadas, entonces tiene un vector especial o específico para cada interrupción. ¿Listo? Y aquí tenemos la configuración de los fusibles. Entonces voy a mostrarles de una vez lo de los fusibles. Entonces con los fusibles eh, existe acá en el PDF, voy a mostrárselos mejor acá para que podamos ver bien. Está aquí en la sección 27, en la 27.2. Entonces, bits de fusible. Entonces, en este caso es el 328p. Esta tabla no es para ese microcontrolador, para este tampoco, que acá no se especifica. Esta sí es. Entonces, esta es, consta de 3 bits y se llama fuses stem, que es la que vemos acá. Fuses stem son estos 3 bits que podemos ver aquí en el mapa este de memoria. Después de eso sigue, bueno, este no es este tampoco, es este, sigue el bytes altos de la configuración de los fusibles. Entonces es de 8 bits y son los mismos que vemos acá. Entonces la parte alta es esta. Ahí están los 8 bits. Y tenemos también acá la parte baja para este microcontrolador que no sé si es esta. Sí es esta. Es esta misma. Entonces acá es en donde vamos a empezar a utilizar los primeros fusibles que a medida que vayamos avanzando el curso vamos a ir mirando cuáles son o qué significa todos estos bits de configuración. Entonces solo vamos a utilizar para las primeras prácticas, vamos a utilizar estos cuatro o este y estos cinco. Este por el momento no. Entonces, bueno, estos son los 4 bits de configuración para seleccionar la fuente de reloj. Entonces, como habíamos visto al principio, hay unas palabras de configuración que se ponen acá en estos bits para poder configurarlo. Entonces, el sub 1 y el sub 2 y el sub 0 eran los bits que habíamos visto para los tiempos de establecimiento hasta que eh, llegue a 5 voltios y a donde empieza a funcionar bien nuestro cristal. Este fusible CKDIF8, cuando activamos este fusible, él divide la frecuencia que hayamos configurado acá en 8. Listo. Entonces, esos son el vector de memoria que contiene para lo de los fusibles, que son estos. Entonces, esta punto H es muy importante porque aquí podemos acceder a los nombres de los registros de configuración. Aquí a la ventana derecha podemos ver todos los bits, todos los registros independientemente para cada módulo. Entonces, por ejemplo, para el puerto B, entonces está el DDR, que es el de las direcciones, y acá nos dice que es.
el pin B indica que es también y el por B indica también con sus respectivos bits. Lo mismo si queremos ver la configuración del reloj acá en CPU, podemos ir a este que es el de seleccionar la prescalización para activar la prescalización y para setear un valor de prescalización. El resto, bueno, el OSCAL, que era el que habíamos visto que no lo vamos a tocar para nada porque es el que contiene la configuración para que el cristal interno funcione a 8 MHz y por el momento solo vamos a utilizar esos registros en esta primera práctica. Bueno, ¿esto qué era? Este era el de... bueno, este. Listo. Para esta práctica también vamos a incluir una librería muy importante que está en útil slash y se llama delay.h. Entonces vamos a abrir esa librería también y le vamos a echar un vistazo a esa librería que es lo que contiene. Entonces vamos aquí a WinAVR, vamos a ver, include, útil, y vamos a dar la librería delay. Entonces esta librería también la vamos a utilizar, que es la que nos permite hacer retardos. Entonces hay retardos en milisegundos y se escribe de la siguiente forma: raya al piso delay milisegundos y al tiempo que le podemos poner en milisegundos y delay en microsegundos. Entonces para eso tenemos que definir una declaración que la tenemos acá. Esta declaración, este define, para decirle a qué frecuencia configuramos nuestro microcontrolador para que él sepa el cálculo que le toca hacer para obtener ese retardo que le especificamos. Entonces, definimos que vamos a utilizar una frecuencia de oscilación de 8 MHz o de 8 primero. 1, 2, 3, listo. Entonces, con esto ya podemos acceder a los retardos y especificándole acá cuál es la frecuencia de oscilación que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplito. Como siempre, prender y apagar un LED. Entonces vamos a empezar acá con un bucle infinito que puede ser con un while 1 o con un for punto y coma punto y coma. Entonces ahí, y vamos a decirle acá que vamos a poner el DDRB que sea igual. Vamos a dejar todos los pines como salida. Entonces 0x FF, todos los pines en 1. Entonces todos los pines como salida. Listo. Y vamos a poner acá a parpadear un LED como siempre. Entonces por B, XOR igual a 1. Y le vamos a poner aquí un retardo delay milisegundos. Vamos a ponerle de 1 milisegundo. Entonces vamos a compilar el proyecto. Vamos a probarlo primero en Proteus. Entonces compilamos el proyecto. Aquí nos dice que hay un error, sí, porque no es delay, sino raya el piso delay. Compilamos y aquí nos dice que hay un warning. Entonces vamos y miramos y nos dice que el método main debe ser entero. Entonces en vez de void ponemos int y lo compilamos. Ya se nos fue el error, el warning. Listo. Entonces vamos a simularlo acá en este IDE, en el AVR Studio. Entonces vamos a debug, le damos start debug. Previamente haber seleccionado en el proyecto cuando lo creamos que lo vamos a utilizar por simulación. Entonces acá tenemos el stat pointer, el puntero X, el puntero Y, el puntero Z, el contador de ciclos, la frecuencia que la debemos cambiar
porque no es la que vamos a utilizar, el stopwatch que nos cuenta tiempo y el registro srec y los registros register que contiene el microcontrolador. Entonces vamos a mirar acá cómo cambiamos. Aquí cambiamos el cristal en debug, en, en ABR Simulator es opciones y le ponemos acá que lo queremos es de 8. Ahí está el microcontrolador, lo dejamos así, le damos OK, entonces ya se nos cambia aquí a 8. Entonces vamos a poner un breakpoint acá, perdón, aquí no. Vamos a poner un breakpoint acá en el por B. Listo. Y para correr para correr la simulación acá en Start Debugging y después con F11 podemos ir paso a paso. Entonces ahí está y pusimos este puerto todos en uno y aquí nos debe empezar a parpadear. Entonces está metido en, ahí está, entonces prende y apaga, prende y apaga, está bien. Entonces vamos a medir este tiempo a ver si es cierto. Entonces reseteamos el stopwatch, reseteamos, le vamos a dar play, le vamos a dar acá en debugger, el run es el F5, pero no nos para ahí en el breakpoint, entonces volvamos a hacer reset y volvemos a medirlo. Ahí está, nos dio un milisegundo cuando él volvió acá, entonces nuevamente, ahí está, volvió 2 milisegundos, entonces este retardo sí está siendo realmente un milisegundo porque pues le dijimos acá de que el cristal era de 8 como igual se lo dijimos acá. Entonces ahora vamos a montarlo aquí en Proteus. Buscamos el ATmega 328p. Seleccionamos el microcontrolador y lo adicionamos. Entonces vamos a poner aquí esto. Y vamos a poner acá una herramienta que la seleccionamos de acá y se llama Counter Timer. Entonces vamos a ponerlo a contar a que nos muestre frecuencia. Ponemos acá y el pin C debemos mandarlo a 5 voltios para que se active. Entonces lo mandamos aquí a 5 voltios y entramos a las configuraciones con doble clic y acá en operación modo le decimos que lo queremos en modo frecuencia y listo. Entonces esta frecuencia que nos debe dar aquí de parpadeo es de, saquemos la calculadora y miremos. Si en flanco de subida hace, si en alto dura un milisegundo y en bajo dura otro milisegundo, entonces el periodo es de 2 milisegundos. Exponente a la menos 3 milis, invertido nos da la frecuencia. Entonces es de 500 Hz. Entonces, si lo configuramos bien, aquí nos debe marcar 500 Hz. Entonces, bueno, voy a salir del modo debugger. Lo voy a volver a compilar. Ahí está. Y lo voy a llamar aquí. Entonces, acá, ese yo lo tengo guardado en curso micros, admin, prácticas, y hasta este punto heads. Listo. Entonces, acá es la parte de los fusibles. Entonces, aquí
viene por defecto configurado ya a 8 MHz. Vamos a dejarlo ahí y le vamos a decir que no vamos a utilizar la división por 8, que era el fusible que habíamos visto en el PDF. Y de resto lo dejamos tal cual. Le damos OK y lo ponemos a correr. Entonces ahí nos tiene que dar una frecuencia de 500. Entonces ahí está, 500 Hz. 500 Hz, listo. Entonces vamos a montar esto acá en este circuito que yo tengo acá. El circuito, aquí tenemos el microcontrolador, está puesto el programador, que estoy alimentando el microcontrolador con el mismo voltaje que me da el programador, y aquí tenemos el multímetro donde vamos a medir la frecuencia. Entonces vamos a programarlo. Entonces le damos acá, voy a cargar el programa y acá configuro los fusibles. Entonces por defecto él viene con esta configuración. Entonces voy a quitarle esto y lo voy a bajar en 8 MHz, así como viene por defecto. Entonces programo fusibles, listo, y programo el código, listo, ahí ya está. Entonces aquí en la cámara podemos ver ya que se activó el LED y vamos a medir la frecuencia de parpadeo del LED. Entonces, como podemos ver ahí en el multímetro, está dando aproximadamente 500 Hz, está dando .504, pero yo lo tengo aquí en la escala de 2 kHz. Entonces, el punto para allá son Hz y el punto para acá son kHz. Entonces ahí nos está marcando 500. Listo. Entonces ahora vamos a hacer aquí una prueba también. Vamos a probar la división del bit que les había mostrado que podíamos dividir la frecuencia por el preescalizador. Vamos a decirle acá, vamos a dejarlo igual en 8 y vamos a hacer aquí la de configuración para eso. Entonces, como han visto acá en el datasheet, para configurar el preescalizador de la frecuencia o el reloj principal, teníamos que ir al registro. ¿Dónde está? Este no es este el 8. Teníamos que ir al registro. Este es el preescalizador, listo. Al registro CLK-PR. Entonces voy a copiarlo. Lo voy a poner acá. Y lo primero que tengo que hacer acá es habilitarlo para poderle configurar el valor que nosotros queremos. Entonces aquí lo podemos hacer de varias formas. Una forma es con 0x80, o también lo podemos hacer utilizando este archivito, buscando aquí el registro y diciéndole que vamos a leer es este, o a escribir este. Entonces copiamos el bit que es el CLK-CE, que es el de acá, que es el que me lo habilita. Entonces puede ser así, o también puede hacer, bueno, lo podemos hacer así y también lo podemos hacer de esta forma. Igual, pero acá le decimos que lo vamos a dejar en 1 y que lo rote. ¿Por qué pusimos esto así? Porque resulta que acá en la configuración de este archivo.h, a diferencia de como habíamos visto en el PIC aquí decía, ejemplo, aquí decía, bueno, esto está igual, 0, 1 y 2 está exactamente igual, pero aquí ya no decía 3, sino decía era 4, aquí no decía 7, sino 0x80. Entonces acá está hecho de tal forma de que yo rote este 1 las veces que me lo indica este, para poder llegar al bit que se necesita. Entonces,
Si, sí que si lo miramos acá en este registro que está completo en el puerto B, acá en el puerto B, ese es el bit 0, el bit 1, el bit 2, hasta el bit 7, ¿sí? Si yo roto un 1 0 veces, pues igual me va a quedar en el bit 0. Entonces, pues ahí está eh, bien en la ubicación donde se quiere realmente dejar el 1. En el caso que sea, por ejemplo, el 3, entonces recordemos que esto es rotar. Entonces, roto 1 hacia la izquierda, hacia la izquierda, las veces que haya acá. Entonces, roto 1, roto 1 7 veces. Entonces, al rotar 1 7 veces, da exactamente igual a lo que tenemos aquí arriba. Este resultado da 0x80. Entonces, pues, espero que les haya quedado claro que me enredé un poquito en la explicación de eso, pero más adelante en los demás videotutoriales voy a volver a utilizarlo, entonces voy a volverlo a explicar. Bueno, entonces vamos a dejar esta opción y después de haberlo habilitado, procedemos a ponerle el valor que le queremos dejar al preescalizador. Entonces, clp clkpr igual. Aquí voy a hacerlo con los numeritos 0x. Voy a decirle que lo voy a dejar en vamos a dividirlo por 2. Por 2. Entonces lo dejamos en 1, 0, 0, 0. Entonces, eso quiere decir 0x01. O si lo quisiéramos escribir en este modo, entonces podemos escribirlo también así, pero aquí ya sería el valor correspondiente que es este. Cualquiera de las dos formas funciona. Así. Entonces, pero voy a dejarlo así por el momento. Lo voy a compilar. ¿Y qué debe pasar ahí? Como ya la frecuencia, supuestamente, vamos a ver si es cierto, está a 8 MHz, pero la dividimos en 2, entonces nos tiene que dar de 4 MHz. Entonces la frecuencia que nos estaba dando aquí ya no es de 500, sino de la mitad, porque estamos duplicando el tiempo. Entonces miremos a ver si es cierto. Entonces, le damos play, nos tiene que dar 250. Ahí está bien. Entonces quiere decir que sí quedó bien puesto el preescalizador. Y lo mismo lo vamos a probar aquí en el circuito este. Voy a programar el... Entonces programamos. Ahí ya lo está programando. Listo, ahí ya quedó. Entonces miremos a ver si es cierto. Activar la cámara. Ahí está, 250 MHz aproximadamente. Entonces de esa forma podemos configurar el preescalizador para obtener una frecuencia más baja. Listo, vamos a hacer la última prueba porque ya el video está quedando muy largo. Yo acá tengo un cristal de 10 MHz, un cristal de 10 MHz, que es el que tengo acá. Este cristal es de 10 MHz, un cristal de cuarzo, que lo vamos a poner acá entre el pin 9 y 10. Ahí está. Y yo le voy a cambiar aquí la configuración y le voy a decir que ahora mi cristal es de 10. Es de 10 MHz. De 10 MHz. Y por el momento no voy a utilizar el divisor. Entonces lo comentamos. Entonces compilamos. Listo. Entonces este es de 10 MHz. Entonces como puse aquí el valor que realmente va a funcionar el cristal, entonces otra vez nos debe volver a dar la frecuencia 500 MHz. Entonces debemos cambiar aquí el fusible
porque ya vamos a utilizar es un oscilador interno. Entonces vamos a utilizar la opción esta que es el 1111. Todos en uno porque volvemos aquí a la configuración que vamos a utilizar es Low Power Crystal entre 8 y 16 MHz. El cristal que yo tengo es de 10 MHz, entonces están entre este rango y pusimos en uno este para estas configuraciones. Listo. Entonces ahí, y cuando ponemos cristal acá externo, debemos ponerle aquí el cristal que vamos a utilizar, 10 MHz. Listo. Ok. No hay la necesidad de montar aquí el cristal entre el pin, aquí está entre el 9 y el 10, porque para eso él nos da esta opción que él simula que tiene puesto el cristal de 10 MHz. Pero en la vida real, obviamente, sí toca ponerlo. Le damos play y nos debe dar de 500. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacerlo, vamos a programarlo acá. Pero aquí le vamos a cambiar los fusibles y le voy a decir que lo vamos a utilizar con cristal externo, que es este. Aquí tenemos el external clock, el, el interno de 8 MHz de 128, el cristal de baja frecuencia, el cristal de alta potencia que podemos utilizarlo hasta 20 MHz y cuando es en ambientes ruidosos. Y los demás era el que habíamos visto que era el low power crystal. Entonces, como lo vamos a utilizar mayor a 8, entonces seleccionamos cualquiera de estas opciones, que lo que cambia es el tiempo que habíamos hablado de establecimiento. Yo lo voy a dejar aquí en la última opción, que es el de 16, y le doy programar fusibles. Ahí está. Y voy a volver a programar el código. Listo. Entonces vamos a la cámara. A la cámara. Entonces ahí podemos ver que el LED está prendido. Voy a medir la frecuencia. Nos tiene que dar 500. Ahí está. 500. Para ver que realmente está funcionando con el cristal, yo le quito el cristal y ya no nos debe dar frecuencia. Eso es ruido que nos genera ya el multímetro. Ya lo tengo al aire y nos marca igual frecuencia. ¿Por qué no se apagó el LED? Porque preciso cuando quitamos el cristal, el LED está prendido, el microcontrolador queda como si lo hubiéramos pausado. Listo, ahí está. Entonces ahí nos debe volver a dar 500. Ahí está. Y vamos a utilizar la última prueba que vamos a hacer. Es utilizar el prescalizador. Este. Vamos a dividirlo acá. Vamos a ver por qué valores se pueden dividir. Prescalizador. Lo vamos a dividir vamos a dividirlo por 16. Pongámoslo acá, dividirlo por 16. Entonces debemos poner en 1 simplemente el CKL2. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo, vamos a poner acá. Vamos a ponerlo aquí de esta forma para que vea que podemos utilizar cualquiera. Entonces ahí él ya nos debe quedar configurado a 16 dividido 16 el cristal. Entonces, lo que quiere decir que la frecuencia acá, si nos está dando 500, si nos está dando y dividimos la de frecuencia en 16, entonces tiene que darnos más o menos 31 Hz ahí de frecuencia. Ahí está más o menos 32, 31. Y lo vamos a probar aquí también en el, en el circuito. Entonces ahí lo estoy programando.
Listo. Y vamos a medir. Ahí está. Ahí nos está dando 31. Se me apagó. Ahí nos está dando 31 Hz. Entonces, pues así podemos configurar el cristal dependiendo las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, con un cristal externo o con el oscilador interno. Cuando queremos precisión, es recomendable utilizar un cristal y ponerle sus dos condensadores. Entonces, bueno, esto es muy importante, aprender a configurar bien el sistema, el reloj del sistema, porque de ahí dependen todos los tiempos, para los módulos, para todo. Entonces, em, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Pues nos veremos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.